Bendiciones, queridos estudiantes de las naciones. Ustedes son bienaventurados porque aman la palabra de Dios. Ustedes les gusta escudriñar las escrituras y a nosotros nos gusta enseñarla. Y vamos a comenzar un recorrido por un tema que es inagotable. Por más que querramos enseñar mucho, siempre nos quedará pendiente muchas cosas. Vamos a comenzar un recorrido por algo que hemos llamado escatología apostólica, considerando el concepto de escatología como la rama de la teología que se encarga en estudiar los asuntos concernientes a los tiempos del fin y, por qué no decirlo, concerniente al día de Jehová, al día del Señor y a la venida de Jesucristo. Todo lo que antecede, todo lo que acontece con esa venida, todo lo que sigue posteriormente, que tiene que ver con el establecimiento del reino, podríamos decir que es lo que estudia la escatología. Y nosotros vamos a tratar de poner algunas semillas de fe, algunos anhelos, algunos deseos de ustedes por saber mucho más, ya que, reitero, son pocos los días que tenemos, las horas también pocas, pero vamos a tener una vida por delante para estudiar, para escudriñar. Quiera Dios que Él pueda llegar a lo profundo del corazón de las familias, de los ministros de las naciones, porque somos miles los que nos unimos en estas plataformas virtuales, especialmente la de Avance Misionero Mundial y de RANCU, la Red Apostólica de Ministerios Cristianos Unidos. Y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, por cada uno de los maestros que vendrán, el profeta Eric Alpizar, la profeta Alexandra Quesada, el profeta Pablo Chávez y su servidor, para que Dios nos dé la gracia, el favor, y podamos llegar hasta ustedes con revelación, que podamos encauzarlos por las avenidas teológicas correctas que Dios quiere que les llevemos para poder comenzar a conocer de estos temas con un poquito más de amplitud apostólica y profética. Padre de gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, yo declaro sobre tus hijos, Señor, que estudian la palabra, que son anhelantes del conocimiento bíblico sano. Señor, clamo por ellos para que reciban ese espíritu de sabiduría del cual Pablo el apóstol clamaba por los efesios, para que les fuera dado espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia y de temor de Jehová. Que venga sobre cada uno y sus familiares y sobre todos los que te sirven, los que requieren, Señor, tener bases sólidas para hablar sólidamente a tu pueblo. Que tengas misericordia de ellos y de nosotros los maestros y nos lleves de la mano por la senda de la escatología apostólica, los temas del tiempo del fin, y que juntamente con la enseñanza, cuando reflexionemos, cuando meditemos, cuando durmamos, cuando reposemos, cuando estemos en casa o en el camino, Señor, podamos recibir también luz de la Escritura. Haz que la palabra explote, santamente hablando, con profunda revelación. Y cuando que leamos los textos bíblicos, Señor, lo que no estaba resuelto, los misterios escondidos, comiencen a sernos revelados para la gloria y la honra del Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, me toca a mí poner una base sólida hoy a algunos asuntos que me parece que son medulares en este asunto de la escatología apostólica. Primero que nada, me gustaría referirme a una enseñanza que en forma muy personal y muy particular, que siempre aprecié muchísimo, nos compartiera un grupo de líderes muy cercanos a él, el padre en las naciones, el apóstol Alan Vincent de Inglaterra. Él nos enseñaba algo que a mí me pareció fantástico para poder entender acerca de lo que es realmente el estudio profético. El doctor Alan Vincent nos decía que toda profecía tiene, o la profecía más bien, la profecía en general, la profecía bíblica, tiene 3 esferas de cumplimiento que nosotros no podemos ignorar, porque podemos errar el blanco, podemos equivocarnos. La primera esfera de cumplimiento es todo lo que concierne a las profecías que Dios dio para Israel, para una nación particular, en una región geográfica del mundo particular.
y que cuando hablaba a los israelitas, hablaba al pueblo de Israel nacionalmente hablando, Dios no tenía la intención de que otras naciones o la iglesia misma se lo apropiara, porque entonces el cumplimiento quedaría sin cumplimiento. Israel todavía va a ver cosas sorprendentes en su tierra. Se han venido cumpliendo a lo largo de los años el regreso del pueblo de Israel a su tierra santa, la toma de la ciudad de Jerusalén. Todavía Israel está por ver la anexión de más territorios para que se cumplan las profecías concernientes a lo que se le dijo a Abraham y a Jacob, que sería el territorio de Israel. Hay áreas que todavía Israel no controla y van a venir los mismos rabinos en el secreto de ellos. Ellos nos dicen, los gobernantes saben que su Mesías vendrá, que Dios mandará a su Mesías cuando Israel haya entrado en posesión de los territorios que Dios le habló a Abraham. Ellos esperan un Mesías diferente, ellos esperan un Mesías militar, ellos esperan un Mesías que no es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ya vino a ellos. Recuerde usted que la Escritura nos dice en San Juan capítulo 1, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados o de ser hijos, hechos hijos de Dios. Pero Dios envió a Jesús en su primera venida a Israel. Ellos no lo reconocieron, no lo quisieron aceptar como su Mesías redentor, porque esperaban otro tipo de persona. Esperaban muy carnalmente, muy naturalmente, un militar, un líder político extraordinario, y no pudieron recibir a un Mesías redentor bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, a pesar de que Jesús cumplió 316 profecías en su primera venida, y ellos, estudiosos de la Escritura por siglos, no lo pudieron ver. Pero entonces tenemos que quedar claros en que la primera esfera de cumplimiento de la profecía bíblica tiene que ver con Israel. Eso nos ayuda a entender, para no forzar textos, para no hacer lo que algunos lastimosa y equivocadamente hacen, es tratar de meter su opinión en el análisis de la escatología, o en opinar lo que ellos piensan que debe suceder ahora, o que ya sucedió, porque es una opinión personal que no toma en cuenta a Israel y lo que Dios habló a Israel. Si nosotros seguimos a Israel como el reloj profético de Dios, que nos va a marcar muchas cosas, no nos equivocaríamos ni nos precipitaríamos creyendo que hay cosas que ya han sucedido cuando en realidad todavía no, o no pudieron darse en la plenitud en que deben darse bíblicamente hablando, porque Israel no había llegado a controlar lo que debía controlar, ni debía o tenía que haber estado donde debe estar, para que estas profecías se cumplan y que la gente anuncie lo que dicen que ya sucedió, pero que no ha sucedido, porque todavía con respecto a Israel hay mucha profecía que hay que cumplir. La segunda esfera de cumplimiento es la esfera de cumplimiento parcial. Son profecías que Dios dio a través de los profetas, que inclusive se cumplieron en los primeros años de la iglesia primitiva, pero se cumplieron parcialmente, y el cumplimiento de la palabra, para que sea pleno, tiene que ser universal, tiene que englobar el planeta, tiene que ser globalizado, como dirían hoy nuestros políticos. El cumplimiento parcial tiene que ver con profecías que se han de cumplir a nivel global. Son profecías que tuvieron un cumplimiento ejemplar para que nosotros viéramos, para que nosotros entendiésemos y para que nosotros esperemos un cumplimiento cabal, universal en los últimos días. Eso nos lleva al cumplimiento universal de la profecía. Es cuando una profecía que Dios dio ya no solo toca a Israel, ya no solo tocó una esfera de cumplimiento parcial con respecto a la iglesia primitiva, sino que va a tocar el mundo. Se cumple en Ghana, se cumple en Etiopía, se cumple en Argentina, se cumple en España, se cumple en la India, se cumple en Australia. Está viéndose un cumplimiento universal. Y déjame ponerte un ejemplo de esto. Dios habló a Israel a través del profeta Joel, capítulo 2. En ese libro de Joel hay una serie de profecías que tienen que ver con Israel, no se cumplirán con ninguna otra nación.
De hecho, ya se han estado cumpliendo en Israel. Y eso nos habla de que estamos a las puertas de ver un cumplimiento cabal. Por ejemplo, cuando Dios le profetiza a Israel y le dice: alégrate tierra, y le comienza a profetizar todo lo que va a ocurrir en su tierra, cómo van a brotar otra vez los árboles, cómo vendrá una fertilidad que no había, algo que comenzó a ocurrir en los últimos 70 años de historia, cuando Israel regresa a su tierra, cuando vuelven a tomar la ciudad, o cuando el Estado es declarado nación o Estado libre de Israel, entonces comienzan ellos a trabajar la tierra y comienza el desierto a reverdecer. Se empieza a cumplir la profecía concerniente a Israel. Pero el mismo profeta le dice a Israel que en los postreros días se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y dice que las doncellas profetizarían, los jóvenes tendrían visiones, los ancianos sueños, y aún los siervos serían bendecidos, y habrían señales en el sol y en la luna. Imagínate que si no tenemos conciencia de estos tres esferas de cumplimiento, no sabríamos en qué momento de la historia esto ha de acontecer. Porque la tierra comenzó a reverdecer, el desierto comenzó a ser transformado por los israelitas en nuestros tiempos modernos. Pero aquella palabra es la misma que el apóstol Pedro utiliza en el aposento alto cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando por primera vez en el día de Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, a los 50 días de que Jesús es considerado como el Cordero de Dios y unas horas después es llevado a la cruz. Ahora viene el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas, y es ahí donde el Espíritu de Dios se derrama, llenando a los 120 que están en el aposento alto, ayunando, orando y esperando la presencia del Espíritu de Dios, la promesa del Padre. Cuando el Espíritu se manifiesta, dice que están todos ahí, de diferentes regiones, partos, medos, elamitas. Hay gente que rodea el aposento alto. Si alguna vez tuviera la ocasión de ir a Jerusalén, y está bien ubicada, señalada la construcción donde fue el aposento alto, en medio de Jerusalén. Y ahí se derramó el Espíritu Santo y vino sobre ellos como si fuera un viento recio que soplaba, y se desataron lenguas y se repartieron sobre ellos como de fuego, como que había un fuego ahí. Algo impresionante debe haber sido. Pero había gente que había venido a las fiestas, al santuario, y por lo tanto ellos estaban atónitos viendo lo que pasaba y oyendo a la gente de Dios, a los discípulos del Señor, hablando en las lenguas que nunca habían aprendido, y los oían hablar las maravillas de Dios. Y Pedro, para tratar de dar una explicación a cómo pudo levantarse, porque dice que Pedro se puso en pie, significa que estaba o hincado o estaba tirado bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, embriagado, lleno del Espíritu, hablando en otras lenguas. Y Pedro se puso en pie y dijo: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y citó la escritura, Joel 2, 27, 28. Y en los postreros días sería derramado el Espíritu sobre toda carne. Y comienza a anunciar algo. Curiosamente, el reverdecer del desierto no fue en esos días, fue siglos después. Entonces estamos viendo un cumplimiento de la profecía sobre Israel, y paralelamente a eso el cumplimiento parcial con la iglesia primitiva en un lugar circunscrito, señalado, específico, Jerusalén. Ahí se derramó el Espíritu por primera vez. ¿Quedará algo más para cumplirse al futuro? Desde luego que sí, porque había una frase especial en la profecía de Joel y dijo: y en los postreros días. Y hay múltiples pasajes en la Escritura que nos definen la época de los postreros días. No eran en aquellos días, sino los postreros días se remontan a siglos después, tiempos como los que estamos viviendo, donde hay múltiples señales que se han ido cumpliendo con Israel, con las naciones, con el aumento de la ciencia, la inventiva, con los terremotos, los maremotos, con las guerras, rumores de guerras que nos hacen entender que estos son los tiempos de que habló el profeta Joel, en donde el Espíritu sería derramado, pero no de manera parcial como en aquel tiempo del Pentecostés en Jerusalén, sino ahora en todo lugar
se derramará donde la gente le busque, donde la gente le adora, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, en Nicaragua, en Puerto Rico, República Dominicana, en Samoa, en Islas Fiji, en Israel, en Jordania, en Alemania, en donde sea. Un cumplimiento universal, y en la medida que se va cumpliendo, esto se va a hacer más fuerte cada vez, un cumplimiento mayor. Habrá un derramamiento del Espíritu sorprendente. Bueno, tenemos que tener esto claro, 3 esferas de cumplimiento. El cumplimiento profético de profecías dadas por Dios en la Escritura a Israel. Son para Israel, son para la tierra de Israel, son para la nación de Israel, son para el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los que tienen sangre israelita. Para ellos es ese cumplimiento, que lo podemos aplicar a nosotros en muchas cosas. Desde luego, si la misma Biblia nos hace mención a nosotros del Israel espiritual, pero es por consecuencia de que Israel natural no recibe a Jesús. Nosotros venimos a ser como injertados en el tronco, venimos a ser como aquellos que son parte ahora por la gracia, por el favor de Dios. Los pueblos no judíos, los pueblos gentiles venimos a ser parte. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Porque aunque profecías se aplican definitivamente y específicamente a Israel, pueden aplicarse a nosotros, pero no eran para nosotros. Todavía faltan cosas que tienen que cumplirse con Israel. Y esto es importante porque mucha gente anuncia equivocadamente asuntos que no son correctos. Como que ya Cristo vino, como que ya el milenio pasó, como que ya las bodas del Cordero se realizaron, como que ya la gran tribulación pasó. ¿Por qué? Porque solo se circunscriben a Israel o a un cumplimiento parcial, pero no. Hay que estudiar a Israel y ver qué falta por cumplir. Faltan cosas. Hay que ver los cumplimientos parciales y saber que todavía hay muchas cosas por cumplir a nivel universal. Y eso nos lleva directamente a conocer cuál es el tiempo del fin. No es el que pasó, no. No son los años pasados, no, es la época que estamos viviendo, la época de los tiempos del fin. Y dentro de este concepto quiero dejarte una segunda semilla de entendimiento. Es lo que la Biblia le llama las 70 semanas de Daniel. Esto es importantísimo para poder entender muchas cosas que están pasando, que han pasado y que han de venir. Algunos se han equivocado malinterpretándolas equivocadamente, pero veamos lo que dice la Escritura. La profecía de las 70 semanas, la base bíblica la encontramos en Daniel capítulo 9, dice así el verso 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios es claro con Daniel, enviándole un ángel para traerle sabiduría, entendimiento, para que pueda comprender cuál es la visión profética de los últimos tiempos. Y Dios, a través de la palabra conocida como las 70 semanas de Daniel, le da indicaciones claras. Le dice: Daniel, van a haber 3 períodos concernientes a la historia de Israel y envuelta también Jerusalén. Serán períodos en la historia que no vienen juntos, no vienen pegados. Simplemente en un tiempo una cosa sucederá, en otro tiempo otra cosa sucederá, y habrá una tercera etapa en donde sucederán los últimos acontecimientos. Y entonces le dice: va a comenzar las 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, para que se le ponga fin a la prevaricación, fin al pecado, fin a la iniquidad, y se ha establecido el santo de los santos a reinar sobre todo. Van a pasar algunas cosas. Esto es lo que va a suceder. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Las primeras 7 semanas, del cual habla la Escritura, se le conoce también como setenas, 7 semanas de años, setenas. Estas 7 semanas de años son exactamente 49 años. Dios define que habrá un periodo de tiempo para envolver a Israel y a Jerusalén, que se llama, o que tiene que ver con 49 años. 7 semanas de años, y es cuando se da la orden para restaurar la gran ciudad. Es precisamente el plazo, el tiempo que dura la reedificación de la ciudad. 7 semanas de años, 7 setenas, 49 años. El cumplimiento llegó a cabalidad. Se cumplieron las primeras 7 semanas. Pero luego dice, después de esas 7 semanas habrán 62 semanas de años, en el cual se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice con claridad la Escritura que después de los 49 años donde se reconstruye la ciudad de Jerusalén, pasarán 62 semanas de años. Multiplica 62 por 7. Por cada setena de años, muchos años. Y entonces dice, cuando llegue a cumplimiento esta otra etapa, el Mesías príncipe morirá. Le será quitada la vida, pero no por sí, sino por el pecado, por el pueblo. Esto exactamente se cumple en el tiempo en que Jesús viene por primera vez a la tierra, tomando el lugar de los pecadores y muriendo en la cruz del Calvario. Esta segunda etapa de las 70 semanas de Daniel se ha cumplido. Y dice que después de esto vendría, dice, el príncipe de un pueblo que vendría a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Esta palabra es motivo de confusión para algunos que miran cuando el general romano Tito llegó en el año 70 y devastó Jerusalén y destruyó el santuario y saqueó la casa de Dios. Ellos piensan que este fue
el cumplimiento del inicio de la grande tribulación, y por causa de esto, entonces, de ahí en adelante, piensan que ya Cristo vino a los 7 años, que ya las bodas del Cordero se realizaron y que ahora vivimos en una etapa muy distinta, algo que no comparte el grueso, y digo grueso, el grueso del ministerio y de los maestros de teología maduros del mundo, sino que aquí se entiende que se cumplió la devastación y lo que fue hablado por el Señor, que sucedería después de la muerte del Mesías, cuando al tiempo vendría un príncipe de otras latitudes y devastaría la ciudad y destruiría la ciudad. Y entonces se nos dice que proféticamente queda por cumplirse solo una semana, la llamada semana 70. La semana 70 de Daniel, que consiste en una última setena de años proféticamente, que tiene que ver con Israel, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con el gobierno de las naciones, y que son en verdad 7 años. Estos 7 años, dice, vendrían, y en esta semana, verso 27, se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es una alusión directa a la aparición de un superlíder en el mundo, que es conocido por el apóstol Pablo como el inicuo, el hijo de perdición. Es conocido por el apóstol Juan como el anticristo, y por Juan mismo en el Apocalipsis como la bestia, la primera bestia. Un individuo que aparecerá al final de los tiempos, en cuanto el mundo se envuelva en problemas y guerras y sedicciones, y se volverá una turbulencia impresionante en el oriente y sobre todo alrededor de Israel y Jerusalén. Aparecerá un superlíder que introducirá al mundo los últimos años antes del retorno en gloria de Jesús. Esta es la última setena de años, la última semana de Daniel, o la semana 70, donde dice que al principio de esos 7 años se le hará un pacto de paz, y a la mitad de los años romperá el pacto y se proclamará Dios. Y entonces comenzará la abominación desoladora, comenzará lo que se conoce en la Escritura como la gran tribulación, en donde Él perseguirá a los judíos, perseguirá a los santos, y los que quieran buscar a Jesucristo les va a costar algo impresionante, será dificilísimo. ¿Y cómo manejamos esta última semana de años? Reitero, en cualquier momento en la historia humana se introducirá los últimos 7 años antes del regreso en gloria de Jesús. Aparecerá un movimiento político mundial. Los entendidos le llaman a esto el nuevo orden mundial, que proclamará la necesidad de un superlíder, un superpolítico que venga a traer soluciones a las naciones. Se dice que saldrá, según la Escritura, del centro de Europa. Tiene que tener nexos con Israel, tiene que tener nexos con el Imperio Romano antiguo y que ahora revive en la Comunidad Económica Europea. Y tiene que tener también su influencia, su poder y su relación con los grupos que hoy proclaman la perversión sexual. Este hombre hará un pacto de paz para proteger a Jerusalén y a Israel entre naciones. Será aclamado, será gran recibido, pero al cabo de 3 años y medio, a la mitad de la semana, Él se proclamará Dios y avasallará el santuario. Para esto significa que el templo de Jerusalén, el templo de la llamada tribulación, tiene que estar en pie, el último templo. Y esto no está construido todavía. Esta es la profecía que falta cumplirse para Israel y para el mundo, y está en vías de cumplimiento. ¿Cómo podemos ver el papel de la iglesia aquí? Los teólogos, los exégetas de la palabra, la gente más clave, nos dice que hay 3 posibilidades que son como filosofía bíblica sobre la escatología. Número 1, que la iglesia será raptada o será levantada al inicio
de los 7 últimos años. Otros, la gran mayoría, nos dicen que será levantada a la mitad y que esto desencadenará la grande tribulación, y hay otros que dicen que la iglesia pasará por la tribulación y será levantada al final de la misma cuando Cristo regrese o venga en gloria. La mayoría de los teólogos nos dicen o piensan que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá primero en una fase. Esto es lo que las grandes denominaciones y agrupaciones de intelectuales y teólogos bíblicos nos dicen, que la semana de Daniel, la última, aparecerá en escena. Aparecerá el líder, superlíder, el anticristo, y habrá un falso profeta que lo promoverá entre los pueblos, levantando una super iglesia conocida como la Gran Ramera, que es como la mezcla de todas las religiones, liderada por una serie de individuos que son líderes religiosos en sus grupos religiosos. Esto es una estructura religiosa muy grande a nivel mundial, que será jefeada por alguno de ellos, conocido como la segunda bestia, el falso profeta que alimentará la idea de reconocer en el anticristo el superlíder, que es también la bestia, que es el líder del nuevo orden mundial. Tratará de que le acepten como el regente del mundo, de las naciones, el que traerá soluciones de paz. Y es ahí, en esa mitad de años, cuando se va a romper el pacto, que los teólogos nos enseñan que Jesucristo vendrá por su iglesia, por su novia. Y ellos defienden a capa y espada que la iglesia no pasará la tribulación, que el Señor no dejará que su novia sea golpeada, que su novia sufra, sino que Él se la llevará para las bodas del Cordero antes de que comience la grande tribulación. Y esta es la primera fase del arrebatamiento, que tendrá una culminación precisamente cuando, pasando la grande tribulación, cuando se cumplan una serie de cosas que posiblemente tocaremos al menos por encima en estos días, entonces Jesucristo volverá a la tierra con su amada, con su ejército celestial, y dice el libro de Zacarías que pondrá sus pies en el monte de los olivos, desencadenando un cataclismo posiblemente de orden mundial, y establecerá su reino de justicia para siempre. La bestia, número 1, el anticristo, será atado, el falso profeta será atado, será destruida la influencia de la grande ramera y se establecerá un gobierno perdurable de parte del Señor. La Biblia dice que cuando el diablo intente levantar al hombre por sobre el mundo y contra Dios, Dios tomará una piedra que es tipo de su reino y la lanzará y destruirá el reino de las tinieblas. Esto es tan amplio, tan interesante, pero a mí solo se me permiten unos minutos para dejar en ti, quizás no toda la claridad que quisiera, sino la inquietud por estudiar, por escudriñar la palabra de Dios. Ahora volvamos a las primeras cosas que dije. 3 esferas de cumplimiento son necesarios entender que existen para la profecía. Número 1, Israel. Hay muchas cosas que faltan por cumplirse para Israel. Todavía hay mucha profecía que no se ha cumplido. Por lo tanto, no podríamos decir que ya Jesucristo vino. No podríamos decir que ya la tribulación pasó. No podríamos decir que el milenio ya pasó. No podríamos asegurar tales cosas porque hay profecía bíblica para Israel que no se ha cumplido, y que inclusive algunas año tras año se vienen cumpliendo como una evidencia de que no puede ser posible lo otro. Aparte de esto, la iglesia es un gran reloj profético en la cual Dios también prometió cumplir una serie de cosas. La iglesia debería experimentar una restauración de verdades perdidas que practicaron los primeros creyentes de la iglesia, cosa que ha venido siendo restaurada en los últimos 30, 40, 50 años. La restauración de la alabanza, la restauración del tabernáculo caído de David, la restauración de la intercesión profética, la restauración de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, la restauración de los presbiterios proféticos, de la relación con el Espíritu Santo, de la relación con la unción de Dios, aleluya. ¿Cuántas cosas la iglesia todavía debe vivir
todavía no está madura, no está preparada, todavía falta. Y dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, madura, con la misma estatura del varón perfecto. Aún nos queda camino. Habrán cumplimientos parciales que ya se han vivido, pero viene un cumplimiento cabal. Y aparte de eso, tenemos que entrar en el cumplimiento de la profecía de Daniel, que nos introduce en una temporada impresionante. Yo creo que esta pandemia es un anuncio, esta pandemia es una alerta de Dios, es un semáforo en amarillo que nos dice: no estaban preparados, no estaban listos, no están velando, no están orando, no están escudriñando, no están estudiando, no conocen mucho de la Escritura, se han olvidado de leerla, se han olvidado de estudiarla, y por lo tanto no pueden hacer una diferenciación. Y por eso es que hemos visto pulular cantidad de videos y de audios y de escritos, acusando a este, acusando al otro, señalando aquí, señalando allá, diciendo que tal es el anticristo, que tal es el falso profeta, que tal movimiento, que tal otro, que esto es lo que va a acontecer, que esto es lo que está ocurriendo, que ya estamos metidos en eso, porque no hemos puesto cuidado en estudiar la palabra. Hay cosas que se van a cumplir en forma universal, que están llegando cada vez más cerca a ese cumplimiento. Estamos en la etapa que yo llamo principio de dolores. Son los anuncios, son los anticipos, son las jaladas de orejas, son las alarmas que suenan, son los timbres que nos hacen recordar de que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Así que debemos estar preparados, muy preparados. Y la otra cosa que quiero reiterar antes de orar por ustedes es precisamente la semana 70 de Daniel. Las primeras 7 semanas se cumplieron desde la orden de la restauración de Jerusalén hasta la finalización de la restauración. 49 años duró exactamente. De ahí en adelante hasta la venida del Mesías y su muerte en la cruz del Calvario pasaron 62 semanas. Serían entonces 69. Cabalmente se cumplió. Se cumplió la aparición de un líder que vendría a destruir la ciudad, a destruir el santuario, y nos dejó en el camino el cumplimiento de la semana 70, que muchos piensan que ya se cumplió, pero he insistido en las 3 esferas de cumplimiento para que no nos equivoquemos tratando de decir lo que no es correcto. Aún faltan señales por cumplirse con Israel, aún faltan señales por cumplirse con el mundo entero, faltan señales por cumplirse en el ámbito religioso, en el ámbito económico. Apocalipsis nos dará una cantidad de cosas que estamos viendo, pero que van a crecer en cumplimiento. Aún nos falta el cumplimiento universal del derramamiento del Espíritu Santo, de la restauración de las verdades perdidas en restauración en la iglesia. Nos falta entrar al levantamiento de una superiglesia que hoy tiene en ciernes la base, que es lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias, en donde un movimiento ecuménico de esas grandes líderes de las iglesias romana, la iglesia budista, la iglesia de otras latitudes, donde lideran millones de gente, se empiezan a juntar para tratar de unirse, dizque en el amor, ignorando o olvidando o haciendo caso omiso de sus enseñanzas ocultistas, falsas, idólatras, mentirosas. Y entonces dizque en el nombre de Dios se unirán y harán de un líder de ellos el falso profeta, el principal, que tratará de aglutinar a todas las religiones y a todos en un movimiento que nosotros conocemos como la gran ramera, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Y entonces vendrá el líder falso, el que se creerá a Dios y el que tratará de imitar el ministerio de Jesús por 3 años y medio, el que tratará de hacer aún milagros engañosos, dice, aún parecerá que experimentará una muerte y una resurrección, y entonces le aclamarán como el
Mesías, Redentor. Aún los israelitas serán engañados, muchos de ellos, otros se convertirán. La Biblia habla de 144,000 que se convertirán, que bien puede ser un número exacto o puede ser un número simbólico que habla de la progresión del 12 por 12, que nos habla precisamente de gobierno de Dios interviniendo en Israel y salvando. Quiera Dios que toda esta semana nos sirva no para saberlo todo, por el contrario, con lo que te hablo se me vienen tantas cosas que quisiera decirte y no te las voy a poder decir, ni aun teniendo horas. Eso significa que te voy a dejar pensando, te voy a dejar con deseos de buscar algo en la internet, de buscar algo en algún libro. Igualmente quiero decirte, ten cuidado, no busques cualquier cosa, no busques cualquier escrito, no te vayas por cualquier título, porque hay mucha enseñanza falsa ahora. Pero lo que estamos hablando te servirá apostólicamente para poner los pies en la tierra y saber que esta pandemia solo ha activado la época de los principios de dolores, pero que a la vez nos dice que estamos muy cerca, muy cerca del regreso en gloria de Jesucristo. Y eso significa que estamos muy cerca del surgimiento del falso profeta y muy cerca del surgimiento del anticristo y de la iglesia falsa, esa mezcla de religiones para tratar de decirle al mundo quién es el hombre que nos debe dirigir como si fuera Dios. Déjame hacer una oración y espero que esto, que es como la columna vertebral por donde giraremos los maestros, te ayude y que puedas ampliar tus conocimientos y pueda bendecirte mucho el Señor. Quiero recomendarte que mires en esta página mía de Facebook, Apóstol Ronnie Chávez Oficial. Hace unas semanas, al inicio de la pandemia, compartimos todos los días 30 enseñanzas bien estructuradas, bien elaboradas, sobre la segunda venida de Jesús, sobre escatología, los tiempos del fin. Y si tienes calma y si no lo hiciste antes, lo puedes hacer, puedes recogerlas, puedes tenerla en tus notas y eso te va a servir para estudiar, porque estamos en necesidad de aprender de la escatología apostólica y enseñarle a nuestra gente, para que ellos, más que temer, comiencen a esperar el regreso en gloria, comiencen a orar, comiencen a consagrarse más, dedicarse más, velar por sus familias, aleluya, y esperar el regreso en gloria de Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Padre amantísimo, te doy gracias en esta hora por estos minutos que nos regalas de gracia, porque es gracia sobre gracia. Vivimos tiempos prestados. Sabemos que muchísimas de las profecías concerniente a Israel, concerniente a la iglesia, concerniente al mundo, concerniente al ámbito político, económico, social, concerniente a la naturaleza, se han comenzado a cumplir ya aceleradamente, y que solo tú estás dando un tiempo especial de amor, de gracia, para que la gente venga al arrepentimiento. Ayúdanos a entenderlo y a proclamarlo y a predicar el Evangelio Santo con ahínco, con fuerza. Pero sobre todo, Señor, danos la habilidad de entender el tiempo que vivimos, para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a nuestros feligreses, para enseñárselo a nuestras naciones y para orar por ellos, Señor, para que miles de miles se conviertan, porque tú has prometido a través de profetas hacer una obra extraordinaria de cosecha evangelística antes que Cristo venga, Señor, de millones de almas, que nuestros países disfruten de tener esa cosecha en su seno. Ahora te pido, Señor, que el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, de inteligencia y de conocimiento de Jehová y de su palabra opere ahora en los estudiantes de esta escuela profética en línea, para que les sea revelado lo que nosotros no podemos ni siquiera decir. Que tu espíritu lo lleve más allá en el sueño, en el descanso, en el estudio, a comprender más tu palabra y a solidificar más sus bases y a afirmar su posición en Cristo. Yo declaro tu bendición sobre ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a continuar
Esto solo comienza. Esta es la primera clase. Seguimos con los maestros y a gozarnos, y vamos a tener entre medio música con el salmista Luigi Castro, que nos acompaña siempre. Él va a tener para ustedes un tiempito de adoración para relajarnos un poquito en el Señor, porque estos temas nos traen una preocupación santa, pero no tenemos por qué temer, porque el Cristo de la gloria tiene todo control. Vamos a la música entonces.